Un par de torsión T igual a 120 Nm se aplica en el eje AB del tren de engranajes mostrado. Entonces ahí está el eje AB, es el primer ejecito, y ahí es donde se aplica el torque. Ahí está mostrado el torque aquí en la entrada, y ese torque es de 120 Nm. Se sabe que el esfuerzo cortante permisible en cada uno de los tres ejes es 75 megapascales. ¿Por qué será el mismo en cada uno de los tres ejes si los tres ejes tienen los mismos diámetros? Porque el esfuerzo cortante permisible depende del material, o sea que los tres ejes son del mismo material. Determine el diámetro requerido de A, el eje AB, B, el eje CD y C, el eje F. Entonces me piden los diámetros de tal manera que el esfuerzo permisible, el esfuerzo cortante permisible, sea de 75 megapascales. Bueno, ¿por qué me hablan de esfuerzo cortante? Porque recuerde que como estamos trabajando torsión, ¿qué genera la torsión? Esfuerzos cortantes. ¿Y dónde están los máximos esfuerzos cortantes? En el exterior de los ejes, ¿cierto? Bueno, entonces como me piden, las preguntas son determinar los diámetros. Entonces, ¿cómo determinamos el diámetro? Entonces recuerde que solo tenemos hasta el momento una ecuación para trabajar, que es que el cortante permisible es igual a T por C sobre J. Y si se trata de un eje, entonces será el torque permisible en este caso por el C, que es el radio exterior, ¿cierto? Bueno, sobre el J, pi medios de radio exterior a la 4. Pero como se están multiplicando, entonces yo puedo hacer esta cancelación. ¿Y qué voy a decir? Que el cortante permisible es el torque permisible por 2. ¿De dónde sale ese 2? Al hacer la oreja, ¿cierto? Entonces me queda 2 veces el torque permisible sobre pi por radio a la 3, ¿no? Radio exterior a la 3. Pero, como a mí me piden, entonces ya puedo quitar todo esto, ¿cierto? Finalmente puedo decir que el torque permisible es igual a 2 por el cortante permisible es 2 por el torque sobre pi por radio a la 3. Pero necesito despejar de ahí ¿qué? El radio. Entonces despejamos de esta ecuación el radio. Entonces ¿qué tenemos? Que el radio exterior a la 3, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A 2 veces el torque permisible sobre ¿quién? Pi por el esfuerzo cortante permisible. Ese es el radio, ¿cierto? Así voy a calcular el radio. Pero en el ejercicio me piden determine el diámetro. Entonces, ¿cómo calculo el diámetro? Multiplicando el radio por 2. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que el radio es igual a ¿quién? A la raíz cúbica de 2 por el torque permisible. Recuerde que la T mayúscula es torque y la otra se llama tau sobre pi. Este es el esfuerzo cortante permisible, sale 3 tau, ¿no? Bueno, pero el radio. Y necesitábamos el diámetro, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el diámetro, entonces quitamos este radio, colocamos diámetro. ¿Cómo obtenemos el diámetro? 2 veces el radio que teníamos. Y con esta ecuación es que vamos a trabajar. Bueno, incluso muchos estudiantes se memorizan esa fórmula. Dice, si voy a hallar el diámetro, entonces directamente se memorizan la fórmula, pero mire que es una deducción que se hace. Ahora, debería aplicarla directamente, ¿cierto? ¿Por qué no la puedo aplicar tan directamente a cada uno de los ejes? Por el torque, ¿cierto? Que cuando yo utilizo estos engranos, ¿qué pasa con el torque? Cambia, ¿cierto? Varía. ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional a los radios? Porque recuerde que hay una relación entre torque y velocidad cuando transmito a través de engranes, ¿cierto?
Si voy miremos, si la velocidad, ¿qué pasa? Si este es el eje que está girando y le está transmitiendo la velocidad al eje C, o sea, el engrane B está girando con ciertas revoluciones y le transmite esas revoluciones o le transmite movimiento al engrane C, ¿qué pasa con las velocidades? ¿La velocidad del eje C aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Y qué pasará con el torque? Aumenta, ¿no? Similar a un carro, ¿no? Cuando yo lo llevo en primera, ¿la velocidad qué? Disminuye, pero tengo más fuerza. ¿Listo? Entonces exactamente igual. Entonces usted puede hacerlo de dos maneras. Puede hacerlo por lógica, y por lógica es que el torque en el eje C debe ser mayor o menor que el torque en el eje B. Mayor. Dijimos que el torque se iba a multiplicar, ¿cierto? Y si yo quiero que se multiplique, entonces hay un factor que es a través de los radios. Si yo tengo aquí el radio de B y aquí tengo el radio de C, ¿cómo coloco aquí los radios, una relación de radios, de tal manera que el torque en C me resulte multiplicado? Radio de C dividido radio de B. ¿Por qué así? El radio de C es más grande, o sea, es un número mayor sobre un número menor, me da un número mayor que 1, ¿sí o no? Y si me da aquí mayor que 1, si esta relación me da mayor que 1, cuando multiplique por el torque de B, ¿qué pasa con el torque de C? Aumenta. Y entonces eso es por lógica, que usted saca esa relación. Sin embargo, si usted no lo quiere sacar por lógica, también la puede sacar por ecuación de la siguiente manera. Bueno, por ecuación se hace de la siguiente manera. Ojo. Entonces yo lo que digo es, aquí entre los dos engranes, si ven que este rota en este sentido, entonces lo que hace es que transmite una fuerza al otro engrane, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es la fuerza entre los dos engranes? Exactamente la misma. ¿Listo? La fuerza que te transmite el engrane B al engrane C es la misma, más el torque no. Recordemos que el torque es igual a fuerza por distancia. De ahí yo puedo despejar la fuerza, eso será el torque sobre la distancia, ¿cierto? Para este caso, la fuerza, miren la fuerza, está en el exterior de los engranes, ¿sí o no? Esta fuerza. La distancia que voy a tomar, ¿cuál es? El radio. Luego, la fuerza, si calculo la fuerza en el engrane B, debe ser la misma fuerza en el engrane C. Y la fuerza en el engrane B, pues será el torque en B, porque estamos viendo que es torque sobre distancia, ¿no? Sobre el radio en B, correcto. Y la fuerza en el engrane C será el torque en C sobre el radio en C, ¿cierto? Bueno, y de acá podemos despejar el torque en C, ¿cierto? El torque en C, porque se supone que conozco el torque en B. Este torque en B es el mismo torque en A. ¿Por qué? Se supone que está en equilibrio. ¿Listo? Se supone que está aquí en equilibrio. Lo que entra en A tiene que salir en B. Si no fuera así es porque el eje se habría retorcido y habría absorbido el torque. Pero si está en equilibrio, entonces ¿qué voy a decir? Que el torque en C, paso este RC acá, ¿cierto? Ese RC que estaba dividiendo pasa a multiplicar, y entonces que el torque en C es igual a ¿quién? Al torque en B, factor de ¿quién? De RC sobre RB, que nosotros anteriormente teníamos estos dos, RC sobre RB, así como un factor. Y habíamos dicho que eso nos tenía que dar mayor que 1, ¿cierto? Claro, el radio C es mayor que el radio B, por lo tanto me va a dar mayor que 1. Pero así es como se deduce a través de ecuaciones. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar. Bueno, y esta forma de la ecuación también nos sirve para la otra transmisión, porque la otra transmisión también voy de pequeño a grande. Entonces, ¿cómo me quedaría para la otra? Para hallar el otro torque. El torque
en F, que sería el mismo torque en E. Entonces vamos a decir que el torque en E es igual a ¿qué? Bueno, entonces aquí coloquemos adentro el factor. Ya sabemos que este factor, por ir de pequeño a grande, tiene que ser ¿qué? Mayor de 1. Y entonces, ¿cuál es el radio más grande ahí? El radio en E sobre el radio en C, ¿cierto? Bueno, sobre el radio en el piñón D. Ojo, el torque en C y el torque en D son el mismo, porque es el torque en todo el eje. Más los radios no son los mismos, porque fíjese que el radio en C son 60 y en cambio el radio en D son 30. Bueno, una cosa que deben visualizar y debe ser clara es que cuando hablo del radio en E, hablo de este radio, y cuando hablo del radio D, hablo de este radio del piñón. Bueno, y aquí me faltó, ¿no? Por el torque, ¿quién? Por el torque D, ¿cierto? Pero dijimos que el torque D es el mismo torque C, porque todo el eje está en equilibrio, entonces los torques en los extremos deben ser iguales. Listo, y entonces con estas dos ecuaciones, pues lo que voy a hacer es calcular los torques tanto en el eje, digamos en el eje CD, como en el eje FE, ¿cierto? Bueno, y entonces empezamos. Primero, el diámetro sobre el eje AB, ¿cierto? Entonces el diámetro sobre el eje AB reemplazamos raíz cuadrada a 2 por raíz cúbica, raíz cúbica de ¿quién? De 2 por el torque permisible. Como estamos sobre el eje AB, pues sobre el eje AB funciona un torque de ¿cuánto es el que nos dan ahí en la entrada? De 120 Nm. Entonces 2 por 120 Nm sobre pi por el cortante permisible, que son 75 megapascales, ¿cierto? O sea, por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Bueno, las unidades, fíjense que este newton con este newton se cancela, y este metro cuadrado con este metro me queda metro cúbico, que al sacarlo del radical, pues ese metro cúbico sale como metro. ¿Y cuánto les dio el resultado? 20,1 milímetros. Entonces ya hicieron la conversión, les da 20,1 milímetros. Listo, ahora el diámetro sobre el eje. Entonces vamos ahora al otro eje, que es el eje CD, ¿no? El diámetro sobre el eje CD. Y entonces utilizamos la misma ecuación, 2 por la raíz cúbica de 2 por el torque. Pero entonces ya sabemos que el torque no es el mismo, ¿cierto? ¿Cuánto es el torque en el eje CD? Es el mismo torque en C que vale. Entonces lo reemplazamos acá, ¿no? Que vale el torque en B, que eran 120, ¿cierto? Newton metro, sobre la relación de radios. Fíjese que aquí los radios están en milímetros. No hay necesidad de hacer la conversión, porque se cancelan. Como es radio sobre radio, se van a cancelar las unidades. Yo únicamente obtengo un valor, que es el valor de la relación. Entonces el radio en C son 60, ¿sí o no? Entonces aquí 60 sobre el radio en B, que son 25. Bueno, ¿y eso cuánto nos da ese torque? 288. Esos son newton metro, ¿no? Newton metro sobre pi, por lo mismo, ¿no? 75 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Igual pasa con las unidades, y entonces ese diámetro nos da 26,9 milímetros. Y ahora nos vamos con el diámetro en el eje FE. Diámetro en el eje FE. Igual a 2 por, nuevamente, la raíz cúbica de 2 por el torque en ese eje. Entonces nos vamos al torque en ese eje. Aquí ya lo hemos dicho, que el torque en E lo íbamos a hallar como el radio en E. ¿Cuánto es el radio del piñón E? 75, ¿cierto? Sobre el radio en el piñón D. ¿Cuánto es el radio en el piñón D? 30 milímetros. Por el torque en C, que era el mismo torque en ¿qué? En D,
y que son 288, que fue el que acabamos de obtener. Bueno, de unidades no andamos mal porque esos son newton metro. ¿Cuánto nos da eso? 720 newton metro. Y sobre pi por 75 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Y esto les dio 36,5 milímetros. Y listo, ahí quedaron determinados los tres diámetros que deben poseer los ejes si el cortante permisible en ellos es de 75 megapascales y se está transmitiendo torque a través de ellos, pero está sufriendo variación del torque al pasar de un eje al otro porque estoy trabajando con piñones y los piñones me sirven para cambiar velocidad y cambiar torque, ¿no? Cambian velocidad y cambian torque. Ahora vamos con el ejercicio 328 ahí mismo. El ejercicio 328 entonces nos dice: un par de torsión con magnitud de 100 Nm es aplicado en el eje AB. Entonces la misma situación, ahí me dan el par en el eje AB. Ojo, miren, el par ya no lo bajaron de 120 a 100 Nm. Se aplica en el eje AB del tren de engranajes mostrados. Si se sabe que los diámetros de los tres ejes son, aquí me dan el diámetro del eje AB, el del eje CD y el del eje DE. Determine el esfuerzo cortante máximo en el eje AB, en el eje CD y en el eje EF. Bueno, entonces me piden determinar el esfuerzo cortante máximo en cada eje. ¿Cómo hallamos el esfuerzo cortante máximo? T por C sobre J. Donde exactamente lo mismo, ¿no? Ya sabemos que por ser un eje, el C es el radio exterior, porque estamos hablando de cortante máximo y sucede en el exterior, entonces este es el radio exterior. Y que ese J es ¿qué? Pi medios de radio exterior a la 4. Pero ya sabemos que estos dos simplifican y que le queda ¿qué? Pi radio exterior a la 3, ¿cierto? Radio exterior. Faltó el pi medios porque el 2 ya sabemos que se nos va para arriba y entonces nos queda así, ¿cierto? Listo. Y entonces el torque máximo es, el cortante máximo es 2 veces el torque sobre pi por radio exterior a la 3. Ahora, tengan cuidado si van a trabajar en función del diámetro, porque acá tendrán que colocar el diámetro, pero recuerden que el radio es ¿qué? Y aquí quedaría la 3. El radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces donde tenía radio coloco la mitad del diámetro. Y ahora, ojo, porque aquí este 2 queda elevado a la 3, ¿no? Recuerde, tanto numerador como denominador quedan elevados a la 3. Entonces, ¿qué me quedaría? D a la 3 sobre 8. Entonces me quedaría D a la 3 sobre 8. Pero al hacer la oreja, este 8 sube, ¿sí o no? A multiplicar a este 2. Y entonces aquí, ¿cuánto me da? 16. Y entonces, como me dan los diámetros, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es utilizar esa ecuación para calcular el cortante máximo en cada eje. Bueno, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar, pero recuerden que estas ecuaciones nos sirven, ¿no? Porque recuerden que los torques cambian, bueno, sí, pero la relación de radios no ha cambiado, porque fíjense que es la misma figura. Entonces, lo único que voy a hacer es introducir aquí los nuevos torques. Por ejemplo, aquí ya no es 120, sino que el torque ahí me dicen que es de ¿cuánto? De 100 newton metro, ¿no? Bueno, y entonces voy a decir, el cortante máximo en el eje AB, mentiras, en el eje AB. En el eje AB es igual, dijimos que era igual a, entonces la ecuación 16T sobre pi diámetro al cubo. Vamos a colocar 16 por el torque, 100 newton metro, ¿no? Inicialmente, para ese eje. 16 por el torque sobre pi por el diámetro a la 3. El diámetro del eje AB nos dicen que es ¿cuánto? A ver, ese nos dicen que es 21 milímetros. Entonces aquí colocamos 21 milímetros por 10 a la menos 3 metros y todo esto a la 3, ¿no?
Bueno, mientras ustedes van haciendo las operaciones, calculamos el torque el cortante máximo en el eje. Entonces en el eje CD decimos que en ese CD es 16, ya no por los 100, ¿cierto? Bueno, ustedes me hacen el favor, hacen la operación, entonces sería por 60 sobre 25 y por 100, ¿cierto? Que sería el torque en C, sobre pi por el diámetro, ahora en el eje CD es de eje CD de 30 milímetros, entonces aquí por 30 por 10 a la menos 3 metros a la 3. Bueno, y ahí ya nos va a dar el cortante máximo, y el cortante máximo en el eje FE. Entonces cortante máximo en el eje FE es igual a, bueno, los 16, ¿cierto? Que es la constante que obtuvimos allá, por ¿cuánto vale ese torque? Entonces aquí vale 75 treintavos, ¿cierto? 75 treintavos del valor que obtuvieron anteriormente. El valor que obtuvieron anteriormente, como no me lo han dado, pues será 60 sobre 25, ¿cierto? Y por 100, que es el torque anterior. Bueno, estos son newton metro, ¿no? Este torque son newton metro sobre pi por el diámetro de ese eje. ¿Cuánto es el diámetro de nuestro eje? 40 milímetros. Entonces 40 por 10 a la menos 3 metros, y esto al cubo. Bueno, y ya han tenido la oportunidad de hacer las operaciones, entonces el primer resultado nos da 54,99, 55. Aproximémoslo a 55 megapascales. En el segundo eje, el cortante máximo es de 0.27 megapascales, y en el siguiente eje es de 47,7 megapascales. Y ahí tengo los esfuerzos cortantes en cada eje. Y con esto pues damos por finalizado el problema.